Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías. Tengo unos amigos, creo que Tony los conoce muy bien también, a Kathy y a Brian Dugan. Ellos hicieron una caminata en España, lo que se conoce como la Caminata de Santiago. La Caminata de Santiago tiene la ruta más corta 100 kilómetros y la ruta normal hasta 700 kilómetros. En algunos lugares va desde Francia hasta Santiago de Compostela en el Atlántico español. Mi amigo era un poco pasado de hermosura, su esposa también. Así que yo recuerdo que ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo durante mucho tiempo, cambiaron su dieta y todos los días pasaban cerca de mi casa caminando. Hacían una caminata, yo vivo en Concepción de la Unión, un lugar que se llama Montserrat, y ellos iban hasta Sabanilla caminando todos los días. Ellos vivían en ese entonces en el centro de Tres Ríos, todos los días. Cambiaron, por supuesto, bajaron de peso, un poco más esbeltos. Tuvieron que comprar ropa adecuada. No usaban un bastón como este, pero usaban un bastón para espantar perros, por lo menos. Si uno le da un leñazo a un perro, con eso de una vez caía muerto. Ahí semejante garrote que usaban. Y cambiaron su manera de vestir, sus zapatos, su ropa. La vida cristiana es así. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros. Caminar es lo que hacemos, caminar espiritualmente. La Biblia también lo llama caminar en el Espíritu. Yo quiero hablarles hoy de la aventura de caminar en el Espíritu. Ustedes conocen, me imagino, el texto de Efesios capítulo 5, verso 18. Un texto sumamente conocido. ¿Alguien lo sabe de memoria, sin buscarlo? ¿No? Dice, no os embriaguéis. Ya me acordé. No os embriaguéis con vino, ni con cerveza, ni con whisky. La idea es no os embriaguéis, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, yo no me embriago con vino, pero se embriagan con otra. No, esa no es la idea. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarles. Ahora, ¿qué será o cómo podemos evidenciar que alguien es lleno del Espíritu Santo? O con una iglesia hay llenura del Espíritu Santo. Bueno, depende de las iglesias pentecostales. Dicen, si hablas en lenguas. Bueno, no todas las iglesias pentecostales. Algunas iglesias pentecostales, otras tienen otro pensamiento. Algunos otros dicen, no, es por el fruto del Espíritu. Algunos dicen, no, si hay milagros, entonces hay llenura del Espíritu. Otros dicen, bueno, si la gente cae, hay llenura del Espíritu. Hay tantas ideas. Yo creo que este texto nos muestra cómo deberíamos caminar como iglesia en el Espíritu. Y de eso quiero compartirles. Porque creo que es una aventura. Hay cosas que son tan fáciles de determinar. Por ejemplo, cuando usted trabaja en una oficina, yo soy contador y trabajé en una oficina muchos años y todos los días iba a hacer exactamente lo mismo. Ya yo sabía, los lunes una cosa, los martes otra, los miércoles otra. Era tan aburrido.
Definitivamente yo no serví para eso. Hay gente que le encanta lo que es así muy metódico y muy mecánico. A mí no. Pero durante mucho tiempo tuve que hacer eso. Pero la vida realmente no es así. Todos los días hay sorpresa. Y en Cristo Jesús es la misma situación. Es una aventura. Y lo primero que yo quisiera es que vayamos al texto. Y vamos a ir un momentito al texto. Mientras, permítame poner esto aquí. Y permítame sacar mi Biblia. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, vamos a encontrar algunas o tres ideas. Para mí son vitales a entender. Efesios, lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Desde el verso 15. Vamos a ir desglosando un poco el texto. Así que tengan cuidado. Perdón, voy a cambiar la más tradicional a la Reina Valera. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo. ¿Trajeron su Biblia así? ¿Me ayudan? Mirad con diligencia cómo andéis. ¿De qué va a hablar el texto? De andar, de caminar. Mirad con diligencia cómo andéis. Permítanme hacer un recuento breve del libro de Efesios. El libro de Efesios tiene 6 capítulos, y podríamos dividirlo en dos partes. La primera parte, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Usted va a encontrar una particularidad. Es que la mayoría de los verbos que aparecen ahí son verbos pasivos. ¿Qué significa verbo pasivo? Un verbo en modo pasivo. Significa que la persona recibe la acción. Pero a partir del capítulo 4 los verbos empiezan a cambiar y se vuelven verbos activos, es decir, verbos donde el sujeto hace la acción. Por ejemplo, no es lo mismo decir me bañaron que me bañé. La diferencia con me bañaron es que, ¿cómo será? Alguien lo hizo. Yo recibí la acción, es un verbo pasivo. ¿Cómo está la persona que la bañan? Recibiendo una acción, está en modo pasivo. Pero cuando yo digo me bañé, la cosa es diferente, sino que yo estoy en acción, yo me baño a mí mismo. Entonces, en los primeros 3 capítulos, casi siempre los verbos aparecen en modo pasivo. Es decir, nosotros, la iglesia, hemos recibido la acción de Dios. Estamos sentados juntamente con Cristo, hemos sido resucitados, hemos sido amados, hemos sido reconciliados, hemos recibido la gracia. ¿Lo notan? Todo eso está en los primeros 3 capítulos. Pero en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 cambia la acción. Excepto, hay unas pequeñas excepciones, una de esas en el verso 18, la cual vamos a ver ahorita. Pero volvamos al texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, que para mí es parte del mismo párrafo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Notemos entonces algunas ideas, 3 de modo particular, que están en este texto. Sobre caminar en el Espíritu. Note que el eje del texto es sean llenos del Espíritu. ¿Lo notaron? Es como el centro del texto, es como el eje de una llanta, es lo que permite que lo demás gire alrededor. Empieza diciéndonos que debemos caminar y nos dice el elemento vital para poder caminar. Por lo tanto, este texto está hablando sobre el caminar en el Espíritu. Ahora, quiero que piense en algunas cosas muy importantes. La otra cosa es que este texto tiene 3 contrastes. Notemos, una vez más, mirad pues con diligencia cómo andéis.
no como necios, sino como sabios. Hay un contraste, ¿lo notan? Primer contraste. Pone dos elementos en contraposición. El primero es andar como sabios y otros andan como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Segundo contraste, por tanto no seáis insensatos, en buen tico, estúpidos. Insensato suena como muy elegante, pero Pablo usó una palabra así que sonaba bien feo. Pablo dice, no sean estúpidos, sino entendidos. Los traductores de la Biblia no les gusta poner esa palabrilla que Pablo usó, porque no suena como muy chocante, pero esa es la realidad. Pablo usó una palabra que quería que sonara bien chocante. No sean estúpidos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Notaron, segundo contraste. Tercer contraste, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Tercer contraste, entre andar como si estuviera embriagado por algún elemento externo a mí, y por otro lado, estar lleno del Espíritu Santo. Así que lo primero que el apóstol Pablo nos dice en este texto es sumamente relevante. Lo primero que yo debo entender para caminar en el Espíritu, o la aventura de caminar en el Espíritu, es que demanda sabiduría. Eso es, demanda sabiduría. Vuelvo a leer el texto, el verso 15, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo espera Dios que nosotros caminemos? Que caminemos con sabiduría. El texto nos muestra claramente una persona que está caminando en una vida que va a ser difícil. Pablo después va a hablar primero del hogar y después va a hablar de la guerra espiritual, de los demonios, de los principados y las potestades. Eso es lo que sigue inmediatamente. Para poderme mover en este mundo, necesito, por lo tanto, ser sabio. Ahora, ¿qué es ser sabio? La palabra sabiduría que Pablo utiliza no tiene que ver con haber ido a la universidad. La palabra sabiduría que Pablo utiliza no tiene que ver con tener un IQ muy alto. Tiene que ver con sabiduría práctica, con andar de manera correcta. Permítame un momentito ir a mis amigos que hicieron el Camino de Santiago. ¿Qué se necesita para hacer una caminata de tantos días? Ellos iban a caminar durante 22 días. Hace poquito vi a Brian en los Estados Unidos y me dice, nos estamos preparando para hacerlo otra vez. Yo, sinceramente, lo que he hecho es pensarlo nada más. Siempre pienso en ir. Qué lindo pensar, pero hacerlo es otra historia. 22 días caminando. Se levantaban a las 4 de la mañana. Desayunaban algo frugal, desde las 4:30 caminaban todos los días hasta las 2 de la tarde. Llegaban a un lugar, a un hostal, entonces comían, descansaban y al día siguiente lo mismo, caminar kilómetros y kilómetros. ¿Qué necesitas hacer? Bueno, posiblemente necesitas llevar un bastón como este para los caminos difíciles, pero no solo eso. Yo creo que necesitan una mochila adecuada. No podía ser muy pesado. De todas maneras, ellos son gringos y los gringos, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes los han visto, son mochileros. Andan una mochililla. Yo creo que lo único que andan es ropa interior para cambiarse. Lo único que cambian es la ropa interior. Bueno, una mochila liviana. ¿Qué más podrían llevar? No sé. Yo pienso que cepillo de dientes para el aseo. Espero que se laven los dientes. Bueno, ¿saben qué es esto, verdad? Bronceador, no, bloqueador. Sí. Bronceador para la playa, para cuidarse. Sí, yo pienso que, bueno, en el caso de ellos, él estaba escribiendo un libro, así que llevaba una tablet donde hacía su devocional, su cargador y escribir su libro, su Biblia, anteojos, en el caso mío, porque sin esto ya no leo nada. Agua. Así, por supuesto, agua suficiente para el viaje. Y bueno, yo tengo aquí una cosita más para más agua también. Bueno, y si llueve, yo creo que alguien bien preparado, por lo menos una jaqueta impermeable para cubrirse. Además de, por supuesto, su ropa básica. No sé, se me ocurre tal vez
algunas herramientas por si hubiese que abrir algo de camino. Sí, yo pienso que, no sé, tal vez una barra energética por si les da hambre y se sienten débiles en el camino. ¿Les parece a ustedes que eso sería sabio? Y también pienso llevar unos zapatos adecuados para el camino, que sean de bota alta para que sostengan el tobillo y no se vayan a dañar. Pues una ropa que sea adecuada, una ropa dry fit, que si llueve, pues sea más fácil que se seque, con solo que uno vaya caminando se seca. También es más fácil para la transpiración. No solo eso, pues para cubrirse, en el caso mío, cubrirme la calva, en algunos otros, pues cubrirse los 4 pelos que tienen. ¿Les parece que eso es adecuado? ¿Sería sabio o no sería sabio? Esta es la idea del texto. El texto no está hablando de cosas extraordinarias donde un ángel va a bajar y nos dice hasta cómo comer, porque algunas personas tienen ese entendimiento de que una vida del Espíritu es decir, el Espíritu Santo, ¿qué quieres que desayune hoy? ¿Gallo pinto con huevo o tostadas? Y el Espíritu Santo va a bajar y le va a decir, yo quiero que desayunes gallo pinto con huevo. Esa no es la idea. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que vaya a vacaciones a la playa o a la montaña? Esa no es la idea de la vida en el Espíritu y de ser sabio en el Espíritu, porque Él, y vamos a ver un poquitito más adelante de esto, Él confía en nosotros y nos dio una cabecita para pensar. La idea más bien del texto es que nosotros podamos vivir de una manera adecuada. Ahora, note que el texto dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Wiersbe dice en su libro Ricos en Cristo que la palabra diligencia lleva una connotación en la idea griega de precisión y exactitud. Es decir, cuando yo camino con precisión, cuando yo camino con exactitud, es que yo me fijo muy bien dónde pongo mis pies. Si alguno ha podido caminar en algún momento un camino difícil en la montaña, necesita fijarse muy bien dónde pone los pies. La idea de andar con diligencia es eso, saber dónde estoy caminando, cómo estoy caminando cada momento de mi vida, no como necios, sino como sabios. Entonces, andar con sabiduría implica poder vivir de una manera correcta en la práctica a cada momento. Y la palabra necio es exactamente lo contrario, asofos, vivir sin sabiduría. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces es que nosotros debemos pensar muy bien, andar con cuidado cada momento de nuestra vida. Esto es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, por lo tanto, implica que cuando yo hablo con mi esposa, debo tener cuidado cómo hablo. Y si ella habla conmigo, debe tener cuidado cómo habla conmigo. Y si yo hablo con los demás, voy a ser sabio cuando hablo con cuidado. No como esas personas que dicen, así soy yo y tienen que aguantarme. Últimamente ella se casó conmigo y sabe cómo yo soy. Así que salada. ¿Eso será ser sabio? En ningún momento. Eso no es andar una vida llena del Espíritu. Entonces necesitamos pensar también el contexto de ese momento. Estaba iniciando la persecución para este momento histórico, y Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, yo necesito entender que hay momentos que debo aprovechar, y ser sabio, de acuerdo al texto, implicaría aprovechar los momentos. Hay momentos y momentos. Hay momentos que usted tiene más dinero y hay momentos que no tiene suficiente dinero. ¿Cuántas veces cuando tenemos bastante dinero para sembrar, para ser fieles al Señor, para ahorrar, nos lo gastamos? Y después llega el momento donde no tenemos dinero y hubiéramos deseado guardar o hasta haber sembrado. Porque nosotros sembramos, y yo no sé si ustedes creen eso, pero yo lo creo firmemente, que cuando yo siembro en la obra, Dios va a sembrar en mi vida. Eso dice el libro de Corintios y el libro de Gálatas. Dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y cuando el texto dice eso, está hablando de plata. Si usted quiere, lo estudia con calma. Así que muchas veces no somos sabios o entendidos de las oportunidades. Hay momentos en que tenemos tiempo para servir. Los jóvenes tienen una maravillosa bendición. Están solos, tienen fuerza, tienen energía.
pero ya viene uno y se casa, y ya la cosa es más difícil, ¿verdad que sí? Ya no tiene tiempo solo para uno, ahora tiene que compartirlo con la persona que se casó, más su propia familia. Y después vienen los hijos. Y entonces la cosa se complica. Ahora tienes que compartir tu tiempo con tu cónyuge, con tu familia y con tu hijo, hija o hijos. El tiempo empieza a ser disminuido. Andar como sabios aprovechando el tiempo es entender esas oportunidades que Dios nos presenta en la vida. Hermanos, sinceramente, ¿cuántos de nosotros no hemos sido sabios para aprovechar el tiempo? Porque se nos va el tiempo haciendo nada, haciendo cosas que deberían ser relevantes para nuestro futuro. Yo en este momento, acabo de cumplir 55 años. Y yo digo, ay Señor, qué montón de tiempo perdí. En otros momentos yo quisiera tener una máquina del tiempo y regresarme y no volver a hacer algunas cosas que hice, pero no puedo hacerlo. Es fácil entonces simplemente quedarme frustrado por lo que no hice. Pero la cosa es que tengo tiempo hacia el futuro, porque yo no sé cuándo Cristo vendrá o vendrá por mí, cualquiera de las dos cosas. Entonces voy a aprovechar ese tiempo que viene de una manera sabia. Así que en el caso de Brian Dugan, llevar la ropa adecuada, llevar las cosas, Katy, llevar el equipo adecuado, era ser sabios. Hubiese sido sabio, ir con corbata y zapatos mocasines o traje a esa caminata. ¿Les parece sabio? No es sabio. ¿Por qué? Porque imagínense hacer esa caminata con mocasines. ¿Se imaginan las ampollas en los pies? ¿Se imaginan después Katy con tacones altos haciendo una caminata de 20 kilómetros? Primero, los zapatos no le van a aguantar, y segundo, los pies, o no sé si los pies primero y luego los zapatos. Hermanos, esta es la idea. Pregunto entonces, ¿estamos siendo sabios en nuestra vida? Por lo tanto, la vida en el Espíritu está relacionada más, note, con la sabiduría que con gente que caiga. La vida en el Espíritu está más relacionada con la sabiduría que con hablar en lenguas. Y no estoy diciendo que no se hable en lenguas, porque ustedes me conocen, yo creo que me conocen, soy pentecostal, hasta que Cristo venga. Pero muchas veces nos salimos de la palabra y ponemos a la Biblia a decir cosas que no están en las Escrituras. Eso no significa, por lo tanto, dejar cosas a la casualidad. Una vez más, la vida en el Espíritu implica una preparación. ¿Lo notan? Antes de hacer un viaje yo me preparo y digo, ¿qué me puede pasar en este viaje? ¿Qué puedo enfrentar? ¿Qué debo llevar? Pregunta, hermanos. ¿Estamos preparándonos para nuestro diario vivir en el Espíritu? ¿Nos preparamos? Le preguntamos al Señor, ¿cómo va a ser la ruta? ¿Qué necesito tener en mi equipaje para lo que viene? ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades? Algunos podrán decir, pastor, pero es que solo problemas tengo en la vida y solo cosas difíciles. Yo pregunto, ¿será eso malo o será bueno? ¿No será más bien el conflicto una oportunidad? Una oportunidad para perdonar, una oportunidad para crecer, una oportunidad para amar, una oportunidad para ser fiel, una oportunidad para restaurar, una oportunidad para hacer la obra de Dios, una oportunidad para crecer en la fe, una oportunidad para ayudar a alguien que está en necesidad. La falta de líderes en una iglesia ¿es algo para quejarse o es una oportunidad para los que no están liderando? Porque muchas veces pensamos, cuando hay crisis en la iglesia, ay no, yo me voy de la iglesia porque la cosa se puso difícil, ya ni líderes hay. Pero los que están sentados no se han dado cuenta que tal vez es la oportunidad que Dios les está dando para aprovechar bien el tiempo. ¿Estamos aprovechando bien las oportunidades que Dios está mandándonos en la vida diaria? Así que recuerden,
Dios quiere que vivamos una vida en el Espíritu, pero una vida en el Espíritu demanda entonces sabiduría. Pero no solo demanda sabiduría, hay un segundo elemento. Les dije que había 3 contrastes. Veamos el segundo. ¿Cuál es el segundo contraste? Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el segundo contraste entre entendimiento e insensatez o estupidez? La aventura de caminar en el Espíritu requiere entendimiento, hermanos. Demanda sabiduría, que tiene que ver con lo práctico, pero ahora sí demanda pensar. Una vez más, Pablo está insistiendo en no ser necios, en no ser estúpidos, en no ser insensatos, en no ser imprudentes, en no ser ignorantes. Pero nos lleva un paso más de la sabiduría al entendimiento. El contraste es ser entendidos. ¿Qué es entendido de acuerdo a Pablo? Es comprensión mental. Es alguien juicioso. Ok. La sabiduría en este sentido demanda anticipación. Yo anticipo lo que puede pasar y entonces ando con cuidado evitando los peligros. Tengo un conocido que tuvo un conflicto en su matrimonio. Tristemente su matrimonio se quebró. Y todo empezó porque él llevó una compañera de trabajo en su carro. Entonces él trabaja largo y de ahí, él compartía la gasolina. Primera estupidez, no le dijo a la esposa. Segunda estupidez, su esposa era celosa. Tercera estupidez, se dejó agarrar. Porque un día va y la esposa lo ve. Y fue tal el descalabro que ella le quebró el parabrisas del carro, se puso rudo y terminaron con un gorro separado. Yo le decía, vos fuiste un baboso. ¿Sabías que tu esposa era celosa? ¿Cómo se te ocurre llevar a una compañera? Y él me decía, pero en el trabajo todos sabían y era permitido. Sí, en el trabajo sí, pero con la doña no. Debía ser sabio, no anticipó. ¿Me estoy dando a entender? Esa es sabiduría, anticipar un conflicto. Pero hay algo más que es lo que Pablo nos lleva, es a ser entendidos. Tiene que ver con usar la mente, con la comprensión de las cosas espirituales. Y esto no tiene que ver una vez más con lo místico, de poner los ojos en blanco y que el Espíritu Santo nos traiga nueva revelación. La idea del texto es otra, es que él necesita entender la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, Dios tiene un plan. Eso es lo que él está diciendo. La voluntad de Dios es un plan. Así que sea entendido del plan, sea entendido del diseño. Si hay alguna persona aquí va a construir una casa, lo primero que tiene que preguntar es, ¿cuál es el plan? Muéstreme los planos, porque no se va a poner a hacer zanjas donde se le ocurre. Porque dice, a mí me parece que este terreno sería bonito una casa así. No, primero averigua cuál es el plan, cómo son los planos, cómo está la casa diseñada. Esto es lo que Pablo está diciendo. Primero anticipemos, pero luego, segundo, seamos entendidos del plan. Y en Efesios, Pablo habla mucho del plan eterno de Dios en Cristo Jesús. Ahora, hay un plan eterno, y ahorita no es el momento para hablar del plan eterno, solo le toca a su pastor. Lo que yo quiero enfatizar es que dentro de ese plan eterno, Dios nos diseñó a nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que dice el Efesios capítulo 2 y verso 10. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2, verso 10. Estamos dentro del contexto de Efesios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 10? Que somos hechura suya. ¿Qué más dice? Creados. No está hablando de mi nacimiento, note. No está hablando del nacimiento. Está hablando de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No está hablando de cuando yo nací, está hablando de cuando yo nací en Cristo Jesús. ¿Lo notan? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Para buenas obras.
¿Qué significa buenas obras? Portarse bien, ayudarle a las viejitas a cruzar la calle. Esa es la idea de Pablo. No, la idea de Pablo de buenas obras aquí es una obra hecha correctamente, una obra bien hecha. Para poder hacer una obra bien hecha, yo necesito entender el diseño. Muchos fracasamos en diferentes cosas en la vida porque no entendíamos el diseño. Yo tengo una tía que se ha casado, se ha divorciado se ha divorciado 3 veces y se ha casado 4. Ya la mujer ya va por el 4º matrimonio. Y yo creo que al fin entendió. Ya con ya lleva ratico. Yo digo, ay, gracias a Dios, parece que ya entendió el diseño. Porque el problema es no entender el diseño. Y si yo no entiendo el diseño, ¿cómo me van a salir las cosas? Si yo voy a hacer un queque y no entiendo la receta, y yo digo, yo creo que ahí dice, no sé, dice 5 cucharadas de azúcar, pues le voy a echar 5 tazas. ¿Funcionará? No, porque hay un diseño. Pablo dice que seamos entendidos de la voluntad de Dios, del diseño de Dios. Entonces debo entender que en Cristo Jesús hay un diseño. Amén. Y el diseño de Cristo es la iglesia. Yo no puedo ser parte del diseño de Dios fuera de la iglesia. Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero no me congrego. ¿Cómo? Yo quiero todo con Dios, pero nada con la iglesia. Es como decirle a alguien, pastor, yo lo quiero a usted, pero no soporto a su esposa. Y lo siento, pero va a tener líos conmigo. Porque mi esposa es la persona que se casó conmigo, yo la amo. Entonces, que alguien diga, yo quiero con Dios, pero no quiero con la iglesia, que es la esposa del Cordero, ¿qué pasó? Está tostado, ¿verdad que sí? Entonces, ese es el entendimiento del plan de Dios. Entender cómo funciona la iglesia, entender cómo funciona Cristo en el universo. Pero la segunda cosa es entenderme a mí dentro del proyecto de Dios, entenderme a mí dentro de la iglesia. Y ahí es donde funcionan las obras bien hechas. Dios me creó, dice, para buenas obras, ¿qué? Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo, ¿de qué estamos hablando? De caminar. ¿Lo notan? Es la misma idea. Pablo en el capítulo 2 menciona que hay unas obras y allá en el capítulo 4 les dice, recuerdan que les dije que hay algunas cosas que ya Dios preparó de antemano. Usted debe entenderlas para que camine en ellas. ¿De qué estamos hablando? Para darnos a entender, de tener un mapa, Si yo voy a hacer la ruta de Santiago, un lugar que yo no conozco, yo necesito por lo menos un GPS, un GPS, que me diga, esta es la ruta por la cual debo caminar. Puede ser que lo hago más rápido o más lento. Yo puedo decidir si paro a comer en cierto lugar o en otro lugar. Si me salgo de la ruta, puedo perderme. ¿Puedo regresar a la ruta? Sí, puedo regresar a la ruta, pero debo tener cuidado. Pablo está diciendo, sean entendidos de la ruta. ¿Cuál es la ruta que usted está caminando? Hay personas que andan de iglesia en iglesia en iglesia porque no han entendido la ruta. No entienden su función en la iglesia. Llegan a la iglesia, se sientan y se van. Les encanta la iglesia, les encanta la predicación, pero algo falta. Ellos no se han entendido a sí mismos y no han entendido qué tienen que hacer dentro de la iglesia, porque Dios nos diseñó a nosotros en Cristo Jesús de una manera única. Tony y yo somos totalmente diferentes. Lo único que nos parecemos es que somos las cabezas más brillantes de este lugar, ¿o no? Pero la manera de predicar de este tipo y la manera de predicar de este tipo es diferente, ¿cierto? Porque nuestra personalidad es diferente. ¿Quién es más siervo de Dios? Ninguno. Él debe entender cómo es y yo debo entender cómo soy y cómo funciono en el cuerpo de Cristo. Entenderte a ti mismo cómo funcionas es sabio, pero eso es ser entendido, porque Dios te diseñó de cierta manera. ¿Cuántos de los que están aquí Dios los diseñó? ¿Cuántos tienen una personalidad que Dios les dio? Un carácter que Dios les dio. Y una familia que Dios les dio. Pero también entienda, ¿cuántos de los que están aquí están siendo creados en este momento?
¿Cómo, pastor? Sí. A ver, aquí está Cucho. Cucho lo conozco hace ¿qué? Perdón, don César, perdón. Cucho es de entre amigos, nada más. Así que 25, yo creo que, algo así. Ni él es el mismo, ni yo soy el mismo. Él puede decir, yo ese pastor lo conozco así, me conoció. Fue parte de nuestra iglesia, él vino a los pies de Cristo conmigo, pero no hoy. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo recreado en Cristo Jesús en este momento. Y lo que yo fui hace 10 años no es lo que soy hoy. ¿Quién puede decir que es la misma persona que hace 10 años? Todos hemos cambiado, ¿verdad que sí? Entonces, entender esto es parte del proceso de Dios. Cómo Dios te está diseñando en Cristo Jesús. Eres hechura de Dios en Cristo Jesús para ciertas obras que Él preparó de antemano para que camines en ella. Y tú que eres miembro de esta iglesia, necesitas entender que ya Dios diseñó esta iglesia de cierta manera para que tú hagas algo. Tú no puedes decir, que lo haga otra persona, porque nadie lo va a hacer. ¿Por qué nadie lo va a hacer? Voy a dar un ejemplo. Si alguno de ustedes pierde un hijo, murió su hijo, nace otro hijo, ese otro hijo que nace llena su lugar, el lugar del que murió, ¿verdad que no? Jamás. Él viene a ocupar un nuevo lugar, pero del que murió nadie le llenará el lugar. Yo quiero que usted entienda, en la iglesia que Dios lo plantó a usted, si usted se va, había algo que Dios quería que hicieras, y si usted se va, alguien va a hacer algo diferente, pero lo que tú tenías que hacer nadie lo hace, porque ese era un diseño de Dios para ti y absolutamente para ti. ¿Están conmigo? Si no entendemos el plan, si no entendemos la voluntad de Dios, no vamos a entender cómo caminar en Cristo Jesús. Vea que estamos hablando de caminar todos los días. Ahora, tercera cosa. Tengo más que decir, pero necesitamos avanzar. La aventura de caminar en el Espíritu es imposible, hermanos, sin la llenura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces note el nuevo contraste. ¿Cuál es el resultado de la embriaguez? Disolución. La palabra disolución podría traducirse como libertinaje. ¿Cómo es alguien embriagado? Busqué en una página médica los síntomas de una persona embriagada. Confusión, vómitos, convulsiones. Respiración lenta por debajo de los 8 respiraciones por minuto. Respiración irregular. Esto ocurre cuando hay una irrupción por más de 10 segundos entre una respiración y otra. Piel azulada en algunos casos, o grisácea o pálida por la baja afluencia de la sangre. Temperatura corporal baja porque la presión sanguínea baja, también conocida como hipotermia. Dificultad para permanecer consciente o despierto. Esto es una persona embriagada. Contrastémosla con ser lleno del Espíritu Santo. Notemos, no sean necios, sino sabios. Son diferentes. ¿Lo notan? No sean estúpidos, sino entendidos. Son cosas como opuestas. Ahora, no se embriaguen, sino sean llenos. No es igual, es totalmente diferente. Es decir, si esta persona está descontrolada, ¿cómo está esta persona? Controlada. Esa es la idea de Pablo. Si esta persona está sin límites, eso es disolución, disolución. Esta persona entonces tiene límites. Es un contraste absoluto. Si esta persona no controla lo que habla, esta persona controla lo que habla. Es que yo no me controlé porque el Espíritu Santo me tomó. No, la Biblia dice que el Espíritu está sujeto a los profetas. Por lo tanto, no hay tal cuento con que no me controlé. ¿Están caminando conmigo? Si usted lee Lucas 4:28, va a hablar que los fariseos estaban llenos de ira. Si ¿alguno me ayuda leyéndolo? Notemos.
Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo se llenaron? De ira. Estaban llenos de ira. ¿Cómo es alguien lleno de ira? ¿Cómo es alguien lleno de ira? No piensa, no sabe por dónde anda. ¿A ustedes no les pasa? ¿Ah? No saben dónde está mi papá. Correcto. ¿Qué más? Sapos y culebras por la boca. ¿Griterías o qué? Sí. Ajá. Cambia de color, se pone rojo, se le hincha la vena. Ajá. No razona, excelente. Notemos que hay evidencia de alguien que está lleno de ira. Entonces es la misma palabra que Pablo utiliza cuando habla de lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:45. Notemos, otra persona me ayuda. Hechos 13:45. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda? Sí, por favor. Dice. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué hicieron los judíos cuando vieron la muchedumbre? Porque Pablo está enseñando y hay mucha gente escuchando a Pablo. Ellos se llenaron de celos. Resultado de llenarse de celos, ¿qué hicieron? Contradecían y blasfemaban. ¿Por qué? Porque se llenaron de celos. ¿Cómo es una persona que se llenó de celos? A ninguno de ustedes les ha pasado, así que traten de imaginar, yo sé. Envidiosa, puede ser. Insegura, excelente. ¿Ah? Enojada. Mire, los celosos son profundamente imaginativos, paranoicos. Piensan que la esposa o el esposo está haciendo cosas que no está haciendo. Entonces, notemos que hay cosas que llenan a una persona de ira o de celos. ¿Cómo lo sabemos? Por las evidencias. Ahora Pablo dice, no estén embriagados. Ya les mostré las evidencias de la embriaguez, las evidencias de los celos, las evidencias de la ira. Ok, ¿cuáles serán las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo? No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la evidencia? El fruto del Espíritu. Hablar con sabiduría. Yo pregunto, lo que dijo antes tendrá que ver con lo que viene. Leamos el texto, ¿qué les parece? Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Note, hablando entre vosotros con gritos, ofensas, pendejadas. ¿Hablando cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más? Note. ¿Cómo? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué más? Dando siempre gracias al Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Someteos los unos a los otros. ¿Qué les parece? Sean sabios, sean entendidos. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser sabio y entendido si no soy lleno del Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Aquí está. ¿Cómo? Una vez más, hablando, cantando, dando, y si hubiesen traducido de la misma manera, hubieran traducido sometiéndose. Pero no sé por qué aquí tradujeron de una manera diferente, pero en el griego debería mantenerse igual. Hablando, cantando, dando y sometiéndose.
Así que pensemos por un momentito en el texto. Me gusta como lo dice la NBI, Nueva Versión Internacional. Anímense unos a otros. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor en el corazón. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Es interesante, hermanos, que aquí se trata de hablar. La palabra que Pablo usa es legó. Yo debo hablar salmos, debo hablar himnos y debo hablar cánticos espirituales para animar a los demás. Sé que usualmente decimos que un cántico es para Dios. Y yo he dirigido mucho la alabanza durante mucho tiempo, pero estuve pensando mucho en ese texto. Porque usualmente decimos la alabanza es para Dios, pero en este texto particular, la alabanza, los salmos, los himnos y los cantos son para los hermanos. Es decir, no es que usted cante solo. No es que aquí Pablo no está hablando de cantar en su casa y levantarse y poner himnos en su casa. No, está hablando de una alabanza comunitaria. Y cuando pensaba en ese texto me acordé de una canción muy vieja. Los que son jovencitos de más de 30 años en Cristo tal vez se van a acordar. Cristiano adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. ¿Se acuerdan? Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Ustedes son iguales de jóvenes que yo. Del Dúo Esperanza. Hermanos, eso es. Alguien lleno del Espíritu Santo está animando a los demás hasta cuando canta. Sus palabras son como himnos para los demás. Sus palabras no desalientan, sus palabras animan, sus palabras reconfortan, sus palabras hacen que el caído se levante. No estoy hablando del pastor, estoy hablando de la iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de, de Aníbal Ríos como alaba a Dios, por ejemplo? Yo entiendo, sí, la alabanza es para Dios, pero este texto me ha hecho repensar. Aún la alabanza tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y alguien lleno del Espíritu Santo no solo va a animar a los demás, no te dice cantando y alabando en el corazón. Estaba estudiando esta palabra y sucede que la palabra aquí cantar es rasgar. Rasgar como cuando se toca una guitarra. Esa es la idea, no es romper, sino rasgar unas cuerdas. Entonces literalmente Pablo está diciendo rasguen el corazón o toquen con el corazón. En español se tradujo alabando, pero la construcción es difícil porque no hay cómo decir eso en español. Pero lo que Pablo está diciendo es, usted tiene un instrumento que Dios quiere escuchar, y el instrumento que Dios quiere escuchar es su corazón. Eso nos habla de una persona llena del Espíritu Santo que se mantiene en una actitud de adoración, en una actitud de alabanza, y que su corazón está lleno de Dios de tal manera que no puede dejar de alabar a Dios. ¿Puede una iglesia llena del Espíritu Santo no alabar a Dios? ¿Qué más? Con una actitud de agradecimiento, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es la misma palabra, dar gracias, que se utiliza para la cena del Señor. Es la misma, Eucaristeo. Es la misma palabra que Pablo utiliza cuando celebramos juntos la cena del Señor. Es la misma que utiliza aquí. Es decir, es una actitud como si usted y yo celebráramos la cena del Señor todos los días, en cada instante. ¿Verdad que cuando celebramos la cena del Señor queremos como esa reverencia, ese momento íntimo? Pablo está diciendo, alguien lleno del Espíritu Santo se mantiene todos los días como si a cada instante celebrara la cena del Señor. ¿Se imagina que cada vez que como familia desayunemos o almorcemos o cenemos, tengamos esa actitud de agradecimiento? Agradecimiento por estar vivos, agradecimiento por reunirnos, agradecimiento por abrazar a alguien, agradecimiento por encontrarse con la iglesia, agradecimiento por el ver al pastor, agradecimiento por escuchar la palabra, agradecimiento por las escrituras. Una persona llena del Espíritu Santo está así. Y permítame cerrar. Y someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Cómo es alguien lleno del Espíritu Santo? Alguien sometido. Sarai, ¿puedes ayudarme un momentito? Ven. Me da mucha vergüenza. Ok. Escucho, a vos no te da vergüenza, ¿verdad? Venga. Hace mucho no lo uso de todas maneras para la enseñanza. Venga, sométase. Eso. No, sométase, sí. ¿Quién es más grande? Él. Si fuera una lucha de fuerza, ¿quién va a ganar? Él, por supuesto. Pero la actitud de Pablo él no dice, pastores, sometan, porque vamos a perder. Él es más fuerte. Sométase. Ahora dice, sométase unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, caminamos. ¿Y cómo caminamos? Juntos. No es fácil, hay que ponerse de acuerdo, sí, me parece bien. Hay que ponerse de acuerdo. Y entre más grande la iglesia, más complejo. Porque solo 2, ahora 4, o 10, o 30, o 40. Pero si Él está sometido al Espíritu Santo y yo estoy sometido al Espíritu Santo, si Él está lleno del Espíritu Santo y yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿quién nos va a guiar? Entonces yo pregunto, cuando nos dividimos, ¿será de Dios? Pero la vida en el Espíritu nos obliga a estar unidos, a caminar juntos. Yo pregunto, ¿estamos sometidos al Espíritu Santo? ¿Estamos llenos? ¿Estamos caminando como Él espera que caminemos? Trasciende los cultos ricos. Esto trasciende los momentos donde la gloria de Dios descendió. Oh, aleluya, gloria a Dios por esos momentos. Pero tiene que ver con el diario vivir. La llenura del Espíritu Santo no es un asunto del culto. Es de cómo vivo en la iglesia siempre. Y no puedo hacerlo solo. Note que la mayoría de los verbos habla de plural, no singular. Todos alabando, todos sometiéndonos, todos cantando, todos. Me estoy dando a entender. Esto es entender el plan de Dios. Esto es ser entendido. Esto es ser sabio. Gracias, Cuchito. Me devuelve el... bueno, creí que lo llevaba escondido ahí. Permítame ir terminando. Creo que ya se me fue el tiempo. Yo pregunto algunas cosas para mí mismo. Si quiere las pregunta para usted. Cuando las cosas van mal, cuando no hay dinero, ¿podemos tener la misma actitud de alabanza? Porque cuando tenemos dinero, cuando usted anda en avión, cuando tiene la oportunidad de vacaciones y cuando los pagos están al día y las tarjetas no están como las mías hasta el ceserete, cuando usted tiene un buen salario,
Es fácil alabar a Dios. Pero cuando las cosas no van bien, cuando usted va en la ruta, y usted entiende su lugar en la iglesia y usted está funcionando correctamente, es fácil animar a otros, ¿verdad que sí? Pero cuando usted está más perdido que el chiquito de la Llorona, y usted dice, yo estoy aquí, pero no sé ni qué estoy haciendo, pero sé que tengo que estar aquí, pero la verdad necesito que alguien me ayude, que alguien me explique, como decía aquel personaje. Pero a pesar de eso, necesitas tener la actitud de hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, himnos espirituales. Hermanos, cuando somos rechazados, cuando sentimos que estamos fuera de lugar, ¿nos mantenemos unidos en el espíritu o tomamos la actitud de mejor me voy? Porque a mí aquí nadie me quiere. Porque yo no entiendo cómo se hacen las cosas aquí y mejor me voy. Entonces pregunto, ¿nos trajo el Espíritu o no nos trajo? Cuando alguien se va de nuestra iglesia, yo siempre le digo, hermano, si tú crees que Dios te habló, dale. Porque Dios te habló. Porque Dios te habló. Pero si Dios no te habló, mejor aguántese. Porque te vas a meter en problemas. Y muchos de nosotros hemos cometido el error de salirnos del lugar donde Dios nos tenía. Gracias a Dios por su infinita misericordia que nos restaura. Pero seamos genuinos. ¿Verdad que muchas veces nos hemos llevado golpes innecesarios por salirnos del lugar donde Dios nos tenía? Es la verdad. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo se muestra cuando oramos unos por los otros. Cuando somos tentados y nos buscamos y decimos, ora por mí porque estoy pasando esto. Cuando fallamos y más bien buscamos restauración. Cuando pensamos en la edificación de los demás y no solo en mis propios deseos. Esta, hermanos, es la aventura de caminar en el Espíritu. 3 cosas. Demanda sabiduría, requiere entendimiento y es imposible sin estar llenos del Espíritu. ¿Se imaginan ustedes a Kathy Dugan y a Brian Dugan allá en España si no se hubieran preparado adecuadamente? Hubiese sido imposible. Termino con esto. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Alguien lo sabe? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo pregunto, ¿quién de nosotros sinceramente ha podido hacerlo? ¿Quién de nosotros que está aquí puede decir, yo he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? ¿Sabe qué pienso? Que es un mandamiento imposible. Solamente si Él nos ayuda. Solamente si Dios lo genera en nosotros podemos amarlo. ¿Sabe por qué? Porque el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y seamos sinceros, la mayoría de nosotros ni a nosotros nos hemos amado en algunos momentos. Menos amar al prójimo. Y menos amar a Dios. Decía Marcus Witt, los cristianos no dicen mentiras, solo las cantan. Porque decimos al Señor tantas cosas lindas, ¿verdad? Pero las vivimos así. No. Ahora, no quiero hacer leña del árbol caído, ese no es el punto. El punto es que esto demanda una cosa, una vida llena del Espíritu Santo. Y yo no estoy hablando, insisto, de caer y tantas manifestaciones que creo que Dios hace, pero ese no es el punto. Porque ¿cuántos he visto caer y en la casa parecen que están llenos de demonios en lugar de llenos del Espíritu? No, no es eso. ¿Me permiten orar un momento? Sabiduría, entendimiento y llenura del Espíritu para caminar en esta vida. Sabiduría, entendimiento y llenura del Espíritu. Dios,
Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Cuando estoy lleno de otras cosas, lleno de tonterías, lleno de pensamientos sucios, lleno de mis intenciones, lleno de mis deseos, ¿cómo voy a ser lleno si estoy tan lleno de otras cosas? Reconozco que muchas veces he estado lleno de otras cosas y necesito vaciarme. Hoy me vacío delante de ti para que tú llenes. Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Son aquellos que reconocen su propia debilidad, reconocen su insuficiencia, reconocen su propia incapacidad, reconocen que no es en sus fuerzas. Señor, y ser parte de una iglesia es imposible a menos que venga de ti. Oro, Dios, por nosotros, oro por mí en primer lugar. Reconozco que muchas veces no he sido sabio. Reconozco que muchas veces no he sido entendido. Y reconozco que muchas veces no he sido lleno de tu Espíritu. Y tal vez no solo yo, sino los que estamos aquí, estamos en lo mismo. Si evaluáramos nuestra vida por las evidencias de nuestra vida de alabanza, de nuestra vida para animar a otros, de nuestra actitud de adorarte con nuestros corazones como si fueran instrumentos, de nuestra actitud de dar gracias bajo todas las circunstancias, de nuestra sujeción mutua. Señor, la verdad es que sin ti no podemos. Te necesitamos. Yo te necesito. Puedes decirle ahí, yo te necesito. Puedes decirle al Espíritu Santo, necesito que me llenes para vivir una vida como tú quieres que yo viva. Señor, llena esta iglesia hasta desbordar. Sé que hemos sido sellados por tu Espíritu. Sé, Señor, que hemos sido marcados. Sé que tenemos al Espíritu, te tenemos a ti como Espíritu en nuestras vidas, pero necesitamos más esa llenura constante que solamente viene de ti, Señor, porque a veces nos cansamos, nos desubicamos, nos debilitamos, nos enfriamos, te apagamos, te entristecemos, te enojamos y necesitamos tener nuestra vida a cuentas contigo. Espíritu Santo, gracias por esta iglesia, por lo que estás haciendo en cada persona. Y espero que esta palabra haya sido como martillo que quebranta la roca. Señor, que quebrante algunos pensamientos que teníamos y nos permita, Señor, caminar hacia donde tú has querido que caminemos. Y Señor, que esta iglesia en medio de lo que está pasando sea proyectada y sea levantada, sea animada, sea fortalecida, y que podamos tener esa actitud de animarnos los unos a los otros, de inspirarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, de fortalecernos de los unos por los otros, de estar sujetos los unos a los otros y todos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, querida iglesia. Gracias, mi hermano.